Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el método numérico de cuadratura de Gauss como parte del curso Métodos Numéricos por parte del profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. En este video revisaremos lo que es la fórmula general y el algoritmo del método de cuadratura de Gauss para resolver integrales definidas. Después de repasar el algoritmo, revisaremos un poco lo que es el diagrama de flujo y codificaremos esta solución dentro de MATLAB. Así que vamos a empezar directamente con la fórmula general. Fórmula general. Tenemos una integral definida desde a hasta b de f de x es igual a b menos a entre 2 multiplicado por la sumatoria desde i es igual a 1 hasta n multiplicado por wi f de xi, donde xi es igual a b menos a entre 2 multiplicado por zi más b más a entre 2. Por lo tanto, n es igual al número de puntos del método cuadratura de Gauss, a va a ser igual al límite inferior de la integral, b va a ser igual al límite superior de la integral, wi es igual al coeficiente para cuadratura de Gauss de acuerdo al número de puntos, y zi va a ser las abscisas para cuadratura de Gauss de acuerdo al número de puntos. Algoritmo cuadratura de Gauss. El paso número 1 es calcular las respectivas xy. El paso número 2 es evaluar las xy en la función a integrar. El paso número 3 es desarrollar la fórmula general de acuerdo al número de puntos del método. Y el paso número 4 es sustituir los valores y obtener el valor de la integral. Aquí abajo encontramos la referencia del libro del cual estaremos ocupando la tabla para asignarles los diferentes valores numéricos a la variable w y a la variable z. Ahora revisaremos el diagrama de flujo para después codificarlo. Entonces aquí tendríamos nuestro diagrama de flujo. Lo voy a hacer un poco más grande para irles explicando bloque por bloque qué es lo que estaría sucediendo en esta parte. Entonces tenemos el inicio, enseguida vamos a tener tres bloques de entrada de datos, donde en el primero vamos a pedir la variable fx, donde va a estar guardada o donde le vamos a pedir al usuario que ingrese la función que deseamos integrar o que el usuario desea integrar. Enseguida vamos a pedir la variable a y la variable b, el cual va a ser el límite superior y el límite inferior. Enseguida vamos a pedir la variable llamada método, el cual nos va a ayudar para nuestro menú. Enseguida toda esta parte va a ser nuestro famosísimo switch case o conocido como menú, donde vamos a tener 5 casos. El caso número 1 va a ser para asignarle mediante un vector los dos valores numéricos que contiene mi tabla del método numérico cuadratura de Gauss, y de igual manera le vamos a asignar un vector de dos elementos o de dos datos numéricos a mi variable w. En el caso número 2 vamos a encontrar que de igual manera para mi variable z y mi variable w vamos a asignarle o vamos a guardarle a cada una de esas variables un vector, pero ahora con la diferencia de que ya no va a ser o ya no vamos a encontrar dos datos numéricos, sino que vamos a encontrar tres datos numéricos. Por eso aquí podemos observar que tenemos de este lado 2 puntos, en el caso 2 3 puntos, para el caso 3 vamos a tener 4 puntos, para el caso 4 vamos a tener 5 puntos y para el caso 5 vamos a tener 6 puntos. Estos puntos son de acuerdo al número de subintervalos que nos pide el problema, y estos pueden ser para 2 puntos, para 3 puntos, para 4 puntos, para 5 puntos y para 6 puntos. Entonces aquí terminaría nuestro menú y enseguida tendríamos un bloque de decisiones o una estructura if con la pregunta si a es menor a b. Si esa condición se cumple no pasa nada, pero si esa condición no se cumple va a mandar un mensaje que nos diga mal ingresado los límites, pero el programa corrige el error. Enseguida vamos a tener unas reasignaciones donde el valor numérico de a se lo vamos a asignar a mi variable aux, el valor numérico de b le vamos a asignar a mi variable a y el valor numérico de mi variable aux se lo vamos a guardar a mi variable b. Y entonces en esta parte se cerraría o terminaría nuestra estructura de decisión, el block if. Enseguida tendríamos que la función length de w se le va a asignar a mi variable n, donde la función length nos va a regresar el tamaño del vector de w, donde w puede tener dos elementos,
3 elementos, 4 elementos, 5 elementos o 6 elementos, dependiendo del caso en el cual entramos de nuestro switch. Después a mi vector 0,1 le vamos a asignar o se lo vamos a guardar en mi variable x, y también a otro vector 0,1 se lo vamos a guardar a la variable fx, y a mi variable suma le vamos a asignar el valor numérico de 0. Enseguida vamos a tener un ciclo for donde vamos a iniciar con nuestra variable i en 1 con un incremento de 1 en 1 y se va a detener hasta n. Cuando esta condición se cumpla y menor o igual a n, va a entrar en nuestro ciclo for y vamos a calcular la xi, después vamos a calcular de nuestra fórmula general y vamos a calcular también la suma. Con estas tres operaciones estaríamos calculando la ecuación. Entonces cuando esta condición ya no se cumpla y menor o igual a n, se va a salir de nuestro ciclo for y enseguida vamos a tener que a mi variable res le vamos a asignar b menos a entre 2, todo eso multiplicado por la variable suma, la cual previamente calculamos en esta parte. Y enseguida vamos a tener otro ciclo for donde vamos a iniciar i es igual a 1 o se le asigna el valor numérico de 1 con un incremento de 1 en 1 y se va a detener hasta que i sea menor o igual a n. Mientras esa condición se cumpla, solamente vamos a mandar a imprimir o a que nos muestre el resultado de mi variable x de i y fx de i, pero este resultado nos lo va a mostrar en forma tabular. Entonces cuando esta condición ya no se cumpla y menor o igual a n, se sale de nuestro ciclo for y vamos a mandar a imprimir o a que nos muestre el resultado de mi variable res, y con esto se terminaría el diagrama de flujo. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a codificar este diagrama de flujo. Muy bien, ahora del lado izquierdo tenemos el editor de MATLAB y del lado derecho ya acomodamos nuestro diagrama de flujo. Entonces aquí en nuestro editor ya tenemos la respectiva documentación y vamos a empezar a codificar el diagrama de flujo. Vamos a comenzar ingresando el comando clc para limpiar nuestra ventana de comando y nuestro comando clear para borrar el área de trabajo. Entonces, de acuerdo al diagrama de flujo, vamos a tener nuestros tres bloques de entrada de datos. Vamos a colocar en la parte del editor un comentario que diga entrada de datos. Donde vamos a pedir fx, ab y la palabra o la variable método. Entonces escribimos f igual input entre paréntesis y apóstrofe simple, escribe la función que deseas integrar, f de x igual a 0, le voy a dar un espacio y al lado del apóstrofe simple, coma, al lado de la coma otros dos apóstrofes simples y en medio una S. Esa S hace mención de que va a ser una cadena de caracteres, un string, y después vamos a transformar o vamos a convertir esa cadena de caracteres a un objeto simbólico. Aquí no olvidemos que va el punto y coma al final. Entonces a f le vamos a asignar la función sim para convertirla a un objeto simbólico de f. De igual forma punto y coma. Eso sería para mi variable f de x y después vamos a pedir la variable a y la variable b. Entonces escribimos a igual input y como pregunta escribimos cuál es el límite inferior, punto y coma al final, y después a b le vamos a asignar nuevamente input y ahora con la pregunta cuál es el límite superior. Enseguida dijimos que teníamos la variable método en esta parte, pero si se dan cuenta también en la variable método o en la palabra método podemos encontrar que tenemos un switch case, un menú. Entonces en esta parte del editor vamos a insertar de una vez ese menú, ese switch case, y vamos a escribir método igual menú y entre paréntesis y dentro de los paréntesis apóstrofe simple, escribiendo todo en letra mayúscula, selecciona el número de puntos del método cuadratura de Gauss. Al lado del apóstrofe simple, coma, nuevamente otros dos apóstrofes simples y vamos a insertar el símbolo de mayor que, todo igual en letra mayúscula, para dos puntos, al lado del apóstrofe simple, coma, nuevamente dos apóstrofes,
el signo de mayor que, después va a ir para 3 puntos. Aquí ya estamos escribiendo los 5 diferentes casos que vamos a tener en nuestro switch case. Aquí vamos para 3 puntos, dijimos. Al lado del apóstrofe nuevamente coma, 2 apóstrofes, va para 4 puntos. Nuevamente coma, 2 apóstrofes, para 5 puntos. Y el último caso, que sería el caso 5, es para 6 puntos. Nuevamente coma, 2 apóstrofes, para 6 puntos. Y no olvidemos colocar ese punto y coma. Ahora sí, enseguida vamos a ir colocando cada uno de nuestros casos mediante el switch, el menú. Pero aquí le vamos a colocar un comentario que diga asignación de los vectores de Z y W. Ok, entonces vamos a ir de acuerdo a nuestro diagrama de flujo. Tenemos el caso 1 que va a ser para 2 puntos. Aquí vamos a escribir la palabra switch, espacio y el nombre de la variable que es método. Entonces ya estamos aquí con las asignaciones de los vectores tanto para Z como para W. Y aquí vamos a poner el primer caso. Escribimos case espacio 1. El caso 1 es para 2 puntos de acuerdo a nuestro diagrama de flujo. Aquí lo tenemos 2 puntos. Aquí nada más le voy a poner un comentario para hacer ese recordatorio que este caso 1 es para 2 puntos. Ahora sí, dentro del caso 1 vamos a insertar de acuerdo a nuestro diagrama de flujo el vector para Z y el vector para W. Entonces aquí escribimos Z minúscula, le vamos a asignar y entre corchetes. Se preguntarán de dónde vamos a sacar esos valores, esos datos, pues de esta tabla. Entonces tenemos que aquí el número de puntos para 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos. Vamos a utilizar los diferentes coeficientes de WI y las diferentes abscisas de ZI. Entonces dijimos que tanto en el caso 1, que es para 2 puntos, aquí tenemos ya los valores que equivalen ese Z1 y esa Z2. Z1 va a ser, para no estar escribiendo todos estos números, simplemente vamos a copiar y a pegar. Pero aquí es el primer elemento que es menos Z1, por eso es el signo negativo. Y el siguiente elemento es el positivo. Entonces aquí ya tenemos Z y vendríamos o tendríamos que colocar W1 y W2. ¿Por qué? Porque solo estamos ocupando dos elementos o dos puntos. Entonces aquí escribimos W igual y entre corchete. De acuerdo a nuestra tabla, W1 y W2 valen 1. Entonces esto es para el caso 1. Para el caso 2 vamos a tener, voy a colocar aquí un comentario. Esto es para 3 puntos. Y nuevamente en Z le vamos a asignar los valores de la tabla. Tanto para Z1 y Z3 tenemos el mismo número, solamente que con signo negativo. Entonces lo copiamos. Z1 es negativo, Z2 es 0 y Z3 es el mismo pero en positivo que Z1. Entonces ya tenemos Z, nuevamente ahora va W. Y ahora W1 y W3 es lo mismo. Copiamos este. W1, W2 dijimos que de acuerdo a nuestra tabla vale 0.88. Lo copiamos y W3 viene siendo igual a W1. Ahora vamos con el caso 3. Y nuevamente aquí su respectivo comentario, que esto es para 4 puntos. Nuevamente insertamos Z. Y de acuerdo a nuestra tabla ya estamos en 4 puntos. Entonces Z1, Z4 tienen el mismo valor, solamente va a cambiar el signo de positivo a negativo. Entonces es menos Z1. Luego Z2 también es negativo. Entonces simplemente copiamos estos valores y los pegamos aquí en el editor de MATLAB. Dijimos que era también negativo. Z3 es el mismo valor pero en positivo. Y Z4 también es el valor de Z1 pero en positivo. Ahora ingresamos las W's. No olviden poner el punto y coma al final
de insertar nuestros vectores tanto de z para w en cada uno de los diferentes casos. Entonces w1 y w4 valen lo mismo, entonces copiamos w1, van a ser positivos ambos, w2 y w3 van a valer lo mismo, w2 y w3, entonces dijimos que w4 es igual a w1. Esto vendría siendo para el caso 3, que es de 4 puntos. Para el caso 4 vamos a colocar su respectivo comentario. Aquí vendría siendo para 5 puntos. Nuevamente insertamos z y de acuerdo a nuestra tabla, para 5 puntos, menos z1 y z5 tienen el mismo valor, solo va a cambiar el signo de positivo a negativo. Entonces dijimos que es menos z1, z2 también es negativo. Entonces nos pasamos directamente al editor de MATLAB y colocamos menos z2, z3 viene siendo este valor pero en positivo. Esto es de acuerdo a nuestra tabla, miento, z3 va a valer 0, entonces aquí vamos en z3. Ahora sí, z4 tendremos el mismo valor de z2 pero en positivo. Y z5 va a tener el mismo valor de z1 pero también en positivo. Y también ahora vamos a colocar sus W's. De acuerdo a nuestra tabla, W1 y W5 tienen el mismo valor. Entonces aquí colocamos W1, W2 y W4 van a compartir el mismo valor. W2, W3 va a ser este otro. W4 dijimos que comparte el valor de W2. Entonces copiamos el de aquí. Y W5 comparte el mismo valor de W1. Y vamos al caso número 5 y es el último con su respectivo comentario, que este es para 6 puntos. Nuevamente insertamos Z y entre corchete. De acuerdo a nuestra tabla, menos Z1 es igual a Z6, entonces copiamos este valor. Y aquí es menos Z1. Ahora menos Z2 y Z5 es el mismo valor. Menos Z2, menos Z3 y Z4 es el mismo valor. Entonces aquí es menos Z3. Z4 dijimos que es el mismo valor en positivo que menos Z3. Aquí lo tenemos. Ahora Z5 es el mismo de Z2 pero en positivo. Y Z6 es el mismo valor de Z1 pero de igual manera en positivo. Y ahora falta nuestra W. De igual manera esos valores están aquí en tabla. W1 y W6 van a compartir el mismo valor. W1, W2 y W5 también del mismo valor. Todos van a ser positivos. W2, W3 y W4 van a tener el mismo valor. De igualmente todos positivos. W3, W4, dijimos que W5 es el mismo que W2 y W6 dijimos que es el mismo de W1. Ya por último vamos a cerrar nuestro menú, nuestro switch case con la palabra end y vamos a colocar un comentario que diga fin de la asignación de los vectores de Z y W. Después, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, vamos a tener la estructura if con la pregunta si A es menor que B. Entonces vamos a pasar a codificar esta parte. De una vez voy a escribir toda la estructura completa del bloque if, else y end. Entonces tenemos la pregunta si A es menor a B. Cuando esa condición se cumpla, dijimos que no pasaba nada. Esto es de acuerdo al diagrama de flujo. Pero cuando no se cumple, mandamos el mensaje. Escribimos this, entre paréntesis y apóstrofe simple, lo que tenemos en el diagrama de flujo. Mal ingresados los límites. Y vamos a escribir otro mensaje. El programa corrige el error. Entonces, de acuerdo al diagrama de flujo, después de mandar estos dos mensajes, vamos a tener las reasignaciones. A la variable aux le vamos a asignar el valor numérico de A, punto y coma. A la variable A le vamos a asignar
el valor numérico de b, punto y coma, y a la variable b le vamos a asignar el valor numérico de mi variable aux, punto y coma. Ya con esto cerraríamos o terminaríamos nuestra estructura if, y enseguida, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, vamos a tener esta parte. Dijimos que a nuestra variable n le vamos a asignar la función length de w, punto y coma. A mi variable x le vamos a asignar un vector de dos elementos, 0,1, punto y coma. A la variable fx le vamos a asignar también un vector 0,1, punto y coma al final. Y a mi variable suma, que es donde vamos a guardar la sumatoria, le vamos a asignar el valor numérico de 0. Entonces ya tenemos esta parte y enseguida tendríamos nuestro primer ciclo for. Entonces insertamos el ciclo for en el script, escribimos for, que va a iniciar en i es igual a 1, dos puntos, con un incremento de 1 en 1, y se va a detener hasta que i sea mayor que n. Cuando esta condición se cumpla, vamos a tener esta parte, estas tres operaciones, y las vamos a escribir. A x de i le vamos a asignar entre paréntesis, dentro de esos paréntesis otros dos paréntesis, la resta de b menos a, eso entre 2, multiplicado por z de i, más, otra vez entre paréntesis, la suma de b más a entre 2, punto y coma al final. Ahora fx de i le vamos a asignar. Aquí tenemos que evaluar nuestra función, por eso estamos ocupando esta función subs. Abrimos paréntesis, escribimos f, que en f recordemos que teníamos guardado nuestra función que deseamos integrar, coma, entre apóstrofe simple, x, coma, x de i. Y cerramos el paréntesis de nuestra función subs, punto y coma al final. Y ahora vamos a calcular la sumatoria. En la variable suma le vamos a asignar nuevamente lo que tenemos en la variable suma más w de i multiplicado por fx de i, punto y coma al final. Entonces, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, ya tenemos esta parte, pero cuando la condición no se cumpla y menor o igual a n, se va a salir de nuestro ciclo for. Entonces aquí vamos a cerrar el ciclo for con un end, y enseguida vamos a tener que a la variable res le vamos a asignar, y entre paréntesis, dentro de esos dos paréntesis, otros paréntesis con la resta de b menos a entre 2 multiplicado por la sumatoria que previamente calculamos dentro del ciclo for. Muy bien, entonces ya tenemos esta parte y enseguida vamos a mandar a imprimir nuestros resultados en manera tabular de la variable x de i, fx de i. Entonces aquí abajito vamos a colocar como comentario impresión de resultados. Entonces vamos a ir colocando nuestra estructura. Escribimos fprintf y entre paréntesis, dentro de los paréntesis apóstrofe simple, diagonal invertida n, otra diagonal invertida t, y todo en letra mayúscula. Escribimos resultados tabulados para diagonal invertida n, y abajito escribimos otro fprintf entre paréntesis y dentro de los paréntesis apóstrofe simple, diagonal invertida t, en letra mayúscula, cuadratura de Gauss, por 102 y puntos, todo en letra mayúscula, diagonal invertida n, y al lado del apóstrofe simple, coma, n. Después vamos a escribir un div entre paréntesis, dentro de los paréntesis corchetes, y dentro de los corchetes apóstrofe simple vamos a dejar 11 espacios, y vamos a escribir en letra mayúscula la función f de x es igual, al lado del apóstrofe simple, coma, escribimos num to string entre paréntesis y dentro de esos paréntesis char, entre paréntesis, dentro de ese paréntesis f. Después vamos a escribir otro fprintf entre paréntesis, dentro de los paréntesis apóstrofe simple, diagonal invertida t, y vamos a colocar 37 diagonal invertida n. Vamos a colocar otro fprintf entre paréntesis y apóstrofe simple, diagonal invertida t. Vamos a dejar 12 espacios. Escribimos x de i
y ahora vamos a dejar 14 espacios. Ahora escribimos fx de y, diagonal invertida n, que es el salto de renglón. Y ahora vamos a copiar esta línea de código y la vamos a pegar aquí abajo. Ok, esta parte sería nada más nuestro encabezado y ahora sí vamos a pasar a codificar este ciclo for. Entonces escribimos for y que empieza, dijimos que en 1 con un incremento de 1 en 1 y se va a detener hasta que y sea mayor que n, o se va a salir del ciclo for. Entonces aquí vamos a mandar a imprimir esa xy y esa fx de y. Escribimos o insertamos un fprintf entre paréntesis y apóstrofe simple, escribimos diagonal invertida t, vamos a dejar 7 espacios por 110.8f y ahora vamos a dejar 5 espacios otra vez por 110.8f, diagonal invertida n, y afuera del apóstrofe simple, coma, ese por 110.8f va a ser de la variable x de y, coma, y el segundo por 110.8f va a ser de la variable fx de y. Y aquí vamos a colocarle una pausa de medio segundo. Cerramos el ciclo for y de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, ya que hayamos salido de ese ciclo for, vamos a mandar a imprimir la variable res, que sería el resultado. Entonces le damos enter y vamos a copiar esta línea de código y la vamos a pegar aquí abajo de la palabra end. Después vamos a insertar una pausa de un segundo y vamos a escribir fprintf entre paréntesis y apóstrofe simple, escribimos todo en letra mayúscula, la integral entre, abro corchete, por ciento 1i, coma, por ciento 1i, cierro corchete, en letra mayúscula es igual, por ciento 16.8f, u mayúscula al cuadrado. Esa u mayúscula es de unidades cuadradas, diagonal invertida n. Al lado del apóstrofe simple, coma, el primer por ciento 1i va a ser mención de la variable a, coma, el segundo por ciento 1i es de la variable b, coma, y el por ciento 16.8f es de la variable res, punto y coma al final. Y entonces con esto terminaríamos de codificar nuestro diagrama de flujo, pero ahora vamos a codificar la interpretación gráfica de los resultados. Entonces aquí abajo del fprintf vamos a colocar una pausa de 5 segundos. Vamos a colocar un comentario y aquí vamos a escribir interpretación gráfica de los resultados. Vamos a insertar una figura 2 y vamos a escribir clf, que es para borrar mi figura. ¿Cuál figura? En este caso 2, coma, y entre apóstrofe simple escribimos reset. Ahora vamos a escribir área y entre paréntesis x, fx, apóstrofe simple. Dentro del apóstrofe simple escribimos face color. Afuera del apóstrofe simple, coma, y entre corchete escribimos 0, espacio 0.9, espacio 0, espacio 0.9. Después vamos a escribir hold on para que mantenga mi gráfica y vamos a escribir la función plot entre paréntesis x, fx, apóstrofe simple. Aquí le vamos a dar el estilo de nuestra línea, o -r. Esa o significa el indicador de los puntos, que me va a aparecer un circulito en cada punto. Las dos guiones va a ser el tipo de línea, que va a ser una línea punteada, y la letra R, que va a ser de color roja nuestra línea. Después escribimos fplot y entre paréntesis de mi función, que es f, la variable f, le vamos a poner una malla con el comando grid y vamos a colocar su respectivo texto, su texto en x, escribimos xlevel y entre paréntesis y apóstrofe simple, todo en letra mayúscula, escribimos integración numérica por cuadratura de Gauss. Y vamos a colocar una leyenda. Escribimos legend entre paréntesis y apóstrofe simple, escribimos área bajo la curva. Al lado del apóstrofe simple, coma, otros dos apóstrofes simples y dentro de esos dos apóstrofes simples escribimos datos tabulados.
entre corchete escribimos x, f de x. Y ahora sí, con esto concluiríamos nuestro fin del script. Ya con esta parte quedaría codificado todo nuestro diagrama de flujo con una pequeña interpretación gráfica de nuestros resultados. Aquí nada más voy a colocar el fin del programa. Entonces vamos a guardar nuestro programa como cuadratura-de-Gauss. Muy bien, ahora sí vamos a ejecutar este programa. Muy bien, ya ejecutando nuestro programa cuadratura de Gauss, nos pide escribir la función que deseamos integrar, fx es igual a 0, y aquí vamos a tomar el ejemplo número 1 de la integral definida x a la cuarta menos 2x cuadrada más x más 10 para 3 puntos, donde a va a ser igual a menos 1 y b va a ser igual a 4. Entonces aquí vamos a escribir esa función x a la cuarta menos 2 por x al cuadrado más x más 10. Y aquí nos apareció un error. El error fue porque nosotros intentamos convertir nuestra cadena de caracteres, que en este caso está guardada en la variable f, pero estamos ocupando en nuestro editor la función sim. Esa función sim sí me permitía convertir esas cadenas de caracteres a un objeto simbólico, pero en las versiones más antiguas de MATLAB, que era la 2014, 2015, 2016 hasta la 2019. En las versiones más actuales, que es la 2020 y la 2021, ya nos pide o ya nos recomienda usar esta str2 sim string to sim. Entonces la voy a copiar y vamos a pasarnos directamente al editor, donde vamos a hacer ese cambio. Estaba al inicio de nuestro programa, aquí en sim, lo pegamos string to sim y nuevamente lo volvemos a guardar y ejecutar. Y nuevamente vamos a dar el primer ejemplo, x a la cuarta menos 2 por x al cuadrado más x más 10. Ahora me pide cuál es el límite inferior. El límite inferior va a ser a, donde a va a ser menos 1 y el límite superior, que es b, va a ser de 4. Y ahora sí, aquí nos está mostrando nuestro menú. Este es el famosísimo switch case, donde nos dice selecciona el número de puntos del método cuadratura de Gauss, y teníamos 5 casos en nuestro menú, para 2 puntos, para 3, 4, 5 y 6 puntos. Entonces en nuestro primer ejemplo nos está pidiendo que para 3 puntos le damos clic y automáticamente podemos observar nuestros datos tabulados, los resultados tabulados para cuadratura de Gauss de 3 puntos, la función f de x, tenemos su función y los respectivos resultados de x de y, tanto como fx de y, y la integral entre ese rango, ese intervalo de menos 1 a 4, y aquí tenemos su resultado. Ya nada más estamos esperando el gráfico de nuestros resultados tabulados. Y aquí podemos observar nuestro gráfico de los resultados tabulados, integración numérica por cuadratura de Gauss para 3 puntos. Tenemos de este lado la leyenda, los respectivos 3 puntos utilizamos para calcular la dicha integral. Si a la hora de la ejecución le llegara a marcar un error del face color, directamente nos pasamos al editor y borramos un 0. Lo dejamos así tal cual, 0, espacio 0.9, espacio 0.9. Lo guardamos, lo ejecutamos e ingresamos nuevamente el ejemplo número 1, que sería esta integral. Muy bien, ahora vamos a pasar con el ejemplo número 2. Vamos a escribir la función que deseamos integrar igualada a 0, pero va a ser la de 3 por x al cuadrado menos el seno entre paréntesis de x. Le damos enter. El límite inferior va a ser a, que es de 1, y el límite superior va a ser b, que es de 6. Pero en esta ocasión va a ser para 4 puntos. Entonces seleccionamos la opción de para 4 puntos. Y aquí podemos observar de igual manera los resultados tabulados para cuadratura de Gauss, 4 puntos, la función 3x al cuadrado menos el seno de x, el resultado de esa integral entre el intervalo de 1 a 6, pero ahora solamente para 4 puntos. Y del lado derecho tenemos su respectiva gráfica. El área bajo la curva va a ser la de color azul, la que está sombreada. Y aquí tenemos los 4 puntos que necesitamos o que ocupamos para calcular dicha integral. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima.